Hoy me lanzo a la aventura de descubrir quién puede realmente salvar a Venezuela de Maduro. Acompáñame en este viaje. Venezuela se desmorona. Una nación rica en recursos naturales, ahora sumida en una profunda crisis política, económica y humanitaria. ¿Cuánto más podrá resistir el pueblo venezolano? En este video analizamos las posibles salidas a esta situación desesperada. ¿Quién o quiénes pueden ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro? Voy a tratar de encontrar respuesta a esta pregunta en este video, por lo que veamos quiénes pueden ser. La oposición antes que nadie, claro, pero ¿te has preguntado cuál ha sido el papel de la oposición hasta ahora? Vale la pena darle un vistazo a este tema. La oposición venezolana ha luchado incansablemente por restaurar la democracia. Sin embargo, se ha visto debilitada por la cruel represión del régimen y las divisiones internas. Ha habido muchos intentos, pero hasta ahora han naufragado por errores que la oposición no ha sido capaz de asumir y corregir. Por lo que creo necesario recordar esto. Líderes que en la primera etapa dieron la cara como Julio Borges, Enrique Mendoza, Henry Ramos Ayub, Teodoro Petkov, Antonio Ledesma, Enrique Capriles y otros tantos más, fueron desechados y discriminados por militar en partidos políticos y la conducción fue asumida por líderes y dirigentes sociales como Fede Cámara y la CTV junto al alto nivel ejecutivo de PDVSA. Es entonces cuando en abril de 2002 por la presión popular renunció Chávez, cuando a finales de ese año se crea la Coordinadora Democrática y hace presencia en Venezuela el destierro y el exilio político. Ese fracaso genera consecuencias, pero después la oposición logra que se convoque a un referéndum revocatorio al que Chávez, asesorado por Fidel Castro, y ahí empiezan las cercanías, logra atrasar hasta convertirlo en una opción favorable a él. ¿En base a qué? En base al programa de las misiones, como aquellas de Barrio Adentro, Misión Robinson y Mercal. Y solo entonces es cuando el CNE convoca al referéndum, que no logró, por cierto, sacar a Chávez. Ese año, después del referéndum revocatorio y de la ayuda de Fidel Castro, es cuando Chávez públicamente y por primera vez se declara socialista y expresa su simpatía con el comunismo internacional. Todavía no existía el Partido Socialista Unido de Venezuela, era el MBR, recuerden. Para la elección presidencial de 2006 se produce un primer reagrupamiento de la oposición donde tienen mucha influencia Teodoro Petkov, Julio Borges y Manuel Rosales. Borges propone una elección primaria y Súmate, liderizada entonces por María Corina Machado, se ofrece para organizarla. Pero los aspirantes logran acordarse, Julio Borges y Teodoro Petkov se retiran de la contienda para apoyar a Manuel Rosales. En 2005, con AD y su secretario general Henry Ramos Ayub a la cabeza, la oposición toma la vía de la abstención en la elección para la Asamblea Nacional. Una pelusa nada más. Grave error de la oposición. Los partidos que apoyan a Chávez obtienen los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Así es como con esa errada decisión emocional sustentada en la nada, se le entrega el poder más importante que hay en la Constitución a Chávez, el poder legislativo. Y tras él, por supuesto, le fueron entregados así también, por vía indirecta, los poderes judicial, TSJ, el poder electoral, CNE, y el poder ciudadano, Fiscalía y Contraloría. En 2007,
Esa Asamblea Nacional le aprueba a Chávez una reforma constitucional que le permitiría eternizarse en el poder. Pero al convocar el referéndum aprobatorio de esa reforma, la oposición unida decide participar y derrota a Chávez. Ya como MUD, la oposición participa en la elección parlamentaria de 2010 y de 165 escaños que se disputaban entonces, saca 65 diputados. Y el PSUV, de 167 que tenía, baja a 98 y el PP saca 2. Así, el PSUV pierde la mayoría calificada de los 2/3, lo que le impide a Chávez y a su grupo tener el control absoluto del Estado. Uno de los diputados electos en la lista de la MUD, por cierto, como independiente, fue María Corina Machado. El año 2012 hay elecciones presidenciales y la MUD decide escoger su candidato en una elección primaria, en la cual resulta vencedor Enrique Capriles. El CNE, como sabe que Chávez tiene cáncer y no llegaría en buenas condiciones a diciembre, adelanta la elección a octubre y gana Chávez con el 55% sobre Capriles, quien obtiene el 44%. En diciembre de 2012, Chávez se va a Cuba e impone a Maduro como su candidato en caso de faltar él. Es decir, ya sabe que la cosa es grave. Muere Chávez sin juramentarse ni haber sido declarada la falta absoluta por razones evidentes de incapacidad física. Y según la Constitución, se convoca una nueva elección en un mes y la señora Luisa Estela Morales, como presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, decide porque a ella le da la gana que Maduro puede, aún violando la Constitución, participar y ser candidato. La oposición se encuentra ante el dilema de quién va a ser su candidato. No hay tiempo para una nueva convocatoria, una primaria. Y los cálculos le hacen presumir a algunos de los adversarios internos que con Chávez recién sepultado y la carga emocional que significó su muerte, era prácticamente imposible derrotar a Maduro, aquel a quien el mismo Chávez el 8 de diciembre de 2012 había designado como su sucesor. Algunos en la oposición entienden que es la oportunidad para poner entre la espada y la pared a Capriles y deciden que sea él quien resuelva el problema, si va a ser el candidato o no. Parten, creo yo, esta es mi tesis, de esta visión. Si Capriles dice que sí, la derrota va a ser aplastante, dadas las condiciones emocionales del momento. Y si dice que no, lo tildarán de cobarde. Es el momento crucial. Pero, ¿qué va a hacer? Capriles acepta. Y se produce un resultado increíble que aún hoy permanece en la penumbra. Maduro, el pupilo de Chávez, a pesar de todas las ventajas que tenía, baja apreciablemente la votación que en octubre obtuvo Chávez. Y a Capriles le faltaron muy pocos días de campaña para dejar bien atrás a Maduro. Pero desgraciadamente se la dedicaron a Capriles y se las arreglaron desde el gobierno tildándolo de asesino, cargándole a él los muertos que ellos mataron, porque ese era el adversario peligroso de verdad para Maduro. Y desde la oposición lo señalaban como cobarde por no haberse prestado a aumentar el número de muertos. En 2015, la oposición participa unida en las elecciones parlamentarias y le da una solemne paliza a Maduro y al PSUV, al castrismo, al madurismo, y obtiene la mayoría calificada, más de los 2/3 de los diputados. El gobierno se asusta y empieza a actuar inmediatamente. Una de sus primeras acciones fue inhabilitar a la MUD, que fue el partido que hasta ahora ha obtenido la mayor votación. En abril de 2021, a falta de la MUD,
se crea la Plataforma Unitaria Democrática. Y el gobierno, en su eterna estrategia de dividir a la oposición, y con ese propósito, en junio de ese año, después de la creación de la plataforma, rehabilita la MUD. Para escoger el candidato para la elección presidencial del año 2024, la plataforma unitaria convoca elecciones primarias y le abre la puerta a todos los verdaderos opositores. La plataforma inscribe candidatos y entre ellos se encuentra María Corina Machado, que ahora tiene partido, 20, pero que no pertenecen a la plataforma. María Corina participa y gana con todos los derechos y obligaciones que eso impone, por una abrumadora mayoría, casi diría que por unanimidad. Pero ¿cuándo no hay un pero? Hoy, ante la convocatoria de unas elecciones que constitucionalmente proceden, en especial las parlamentarias, que se harían si Edmundo González se hubiese podido juramentar. Hoy la oposición, sin analizarlo, se divide una vez más entre los abstencionistas y los que llaman a participar, lo que complica una vez más el panorama y siembra la desilusión. Pero como le dice Rick a Isa en Casablanca, siempre nos quedará París. ¿Será que podrá la oposición unirse y presentar un frente sólido contra Maduro? Dime qué opinas allá abajo en los comentarios. Pero dejemos hasta aquí a la oposición y sigamos con el análisis, porque luego viene lo de la intervención internacional. Es verdad que la comunidad internacional ha condenado las acciones del régimen de Maduro, pero es suficiente con la presión diplomática para salir de él, de Maduro. Se han analizado y hasta en algunos casos ejecutado las diferentes posturas que ha adoptado la comunidad internacional, posturas que van desde la mediación hasta las sanciones, y sigue pendiendo de un hilo el reclamo e ilusión de algunos sobre una posible intervención. En ella está presente siempre la interrogante: ¿qué papel jugaron, juegan y jugarán actores claves como Estados Unidos, la Unión Europea y los países latinoamericanos? Ya veremos. Y en tercer lugar tenemos otro factor a considerar, y es el referido a la situación humanitaria que se vive en Venezuela. Porque mientras en Venezuela el pueblo venezolano sufre una terriblemente violenta represión y persecución, acompañada de graves limitaciones económicas que llegan hasta una situación tal que hace que la escasez de alimentos, la escasez de medicinas, la hiperinflación y la violencia obliguen a millones de venezolanos a abandonar el país. Desafortunadamente hoy no hace falta rebuscar entre casos excepcionales para mostrárselos a ustedes, como ejemplo, digo, porque no hay familia, no hay vecino, no hay nadie en Venezuela que no tenga algún pariente o algún conocido en el extranjero. ¿Cómo puede la comunidad internacional brindar ayuda humanitaria efectiva sin legitimar al régimen de Maduro y a la vez ayudar para salir de la cruel y despiadada dictadura de Maduro y el PSUV, alcahueteada esta por Padrino y la Fuerza Armada? Por lo que es vital analizar los posibles escenarios y el futuro. ¿Cuáles son esos posibles escenarios para el futuro de Venezuela? Una transición pacífica, un estallido social no pacífico o una intervención externa. El futuro de Venezuela es incierto,
pero persiste la obligación por parte del liderazgo y de todos los venezolanos de alimentar y mantener la esperanza de un cambio no muy lejano. Y déjame explicarte por qué no debemos rendirnos. Porque la crisis en Venezuela debe ser y es un llamado a la acción para los venezolanos que, como dijo Rómulo Betancourt, no debemos empantuflarnos, y para el mundo que no debe, no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de un pueblo. Es por eso que te invito a dejar tus comentarios y a compartir este video para crear conciencia sobre la situación real de Venezuela. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este y otros temas relevantes. Hasta la próxima, Dios mediante. Dios bendiga a Venezuela. Libertad para todos los presos políticos.